Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestra primera sesión y como les había indicado, tenemos que volver a reciclar la misma liga y ya, nos estamos volviendo a reunir. ¿Sale? Y vamos a continuar todavía unos minutitos más, unos 20 minutos más, aprovechando el tiempo de nuestra clase. Voy a volver a compartir mi pantalla y les estaba preguntando sobre el kilo de jitomate. Me decían que en 38 en un lugar, 35 en otro. Por ahí alguien iba a decir algo a razón de 40 y tantos. Bueno, aquí para comprender la parte algebraica, sirva mi ejemplo. El kilo de jitomate en el Estado de México, en el estado de Michoacán, en Baja California, es más, en China y en Estados Unidos y en otro país, el kilo de jitomate no va a cambiar. Un kilo es un kilo aquí en China, son 1000 gramos. El kilo no va a cambiar. Esa es mi cantidad, esa es mi cantidad independiente. Es lo que no cambia. También se le llama constante. ¿Sale? Mi constante es un número o una cantidad conocida que no va a cambiar. Siempre va a ser un kilo. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es mi variable dependiente? ¿Cuál es mi variable que puede tomar diferentes valores? El Ah, precio. El Los precio. precios, ¿no? El ese es el precio. precio. El Claro, ese precio. es el precio. ¿Por qué en unos está más barato y en otros más caro? Ah, pues porque en algunos lugares el jitomate es endémico de ahí. El jitomate se adapta muy bien a la humedad porque es un clima bastante bueno para esta verdura. En cambio, en el desierto, pues ahí está complicado, sale muy caro regarlo, sale muy caro el fertilizante, las distancias. De eso varía el precio. Entonces depende de muchos factores. Eso es el álgebra. Eso es el álgebra. Cuando una cantidad parte de algo conocido, pero a partir de contextos Como independientes, que tú tan enojado que le sale. tenemos valores que Yo le pueden, hablé. que pueden variar de acuerdo a diferentes contextos. Bien, eso es el álgebra. ¿Vale? Espero me haya sabido explicar. Ahora, continuamos con la trascendencia de la ciencia de las matemáticas. Ya vimos qué es la aritmética, qué es el álgebra. El álgebra se divide en dos, lineal y exponencial. El álgebra lineal es cuando su representación en una gráfica es una línea recta. Por eso se le llama lineal. Y su primer término algebraico tiene un exponente a la uno. Y ustedes deben de saber que todo exponente a la uno no se pone, porque es la misma cantidad. ¿Ok? Ahora, el álgebra exponencial es cuando tenemos un exponente diferente de uno. Puede ser un 2, un 3, etcétera. Y al representarlo en la gráfica tenemos una curva. Ya no es una línea recta, es una curva. A eso se le llama álgebra exponencial. Cuando es lineal es porque su representación es una línea recta. Cuando decimos que es cuadrática es porque tiene un exponente a la 2 y su representación en la gráfica es una parábola. Si mi función algebraica está en función de x lo que sea, entonces será una función. Pero si está en función de y, cualquier número y al cuadrado, también será una curva. Pero esa no es una función. Más adelante le voy a explicar por qué. Entonces, en la trascendencia del álgebra hay algo bien importante, hay derivaciones y hay caminos que no nos llevan a ninguna parte. Y hay caminos que continúan y sigue la trascendencia de las matemáticas. ¿Cuándo es eso? Mencioné hace un momento. Si tu ecuación es, por ejemplo, 2x cuadrada más 3, está en función de x. Entonces, al ser x, si es una función y continúas de la función, tú puedes pasar a la derivación, tú puedes pasar a un límite, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo se trunca el camino? Cuando está en función de y. Una función no puede estar en función de y porque f de x es y. Y es lo que voy a explicar a continuación. ¿Cuándo es f de x? F de x te está representando función. Aquí vamos a ver cuándo sí es función y cuándo no es función. Si no es función, no puede ser y es igual a y. Eso es una incongruencia matemática. Entonces, f de x no puede ser igual a y. Si yo tengo
El mismo ejemplo, si yo tengo 3y² más 3, sí es una ecuación, sí es una ecuación algebraica, sí es un término algebraico, pero no es función. Entonces ahí se cortó el camino y ya no trascendió, ya no continuó. Bien, espero me haya sabido explicar. Dicho lo anterior, regresamos a estas relaciones de correspondencia. Tengo la figura uno y la figura 2. En la figura uno tengo mi primer conjunto X y mi segundo conjunto f de X, que ya mencioné. F de X es función, o que es lo mismo, Y. Y en mi figura 2 lo mismo, pero las relaciones son diferentes en la figura uno y en la figura 2. Pregunta, ¿cuál de las dos figuras es función? ¿Quién me dice? Adelante. Abran sus La micrófonos y segunda, participen. Nancy, la adelante. segunda, ¿La figura qué, perdón? la dos. La 2. ¿La uno no es función? No, porque como en el ejemplo que nos dio de los grupos, A está con 1 y 3 y no puede tener una función con dos, Elementos del segundo conjunto. Muy dos bien. elementos, perdón. Dos muchachos. Con dos muchachos. Excelente, excelente. Esa es la explicación. En la figura 2, como bien nos decía Nancy, sí es función, a pesar de que no todos los elementos tienen relación. Pero como se cumplió con el concepto, perfectamente la figura 2 sí es función. Y ya expliqué por la trascendencia de las matemáticas y la importancia de identificar cuándo es función y cuándo no. Perfecto. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ya explicamos la primera, teoría de conjuntos. Ahora vamos a la parte de las funciones con una representación gráfica. Observa, la figura uno tenemos una parábola. En la figura 2 también tenemos una parábola, pero son parábolas con una posición diferente. En la figura uno, lado izquierdo, tenemos una parábola que abre a la derecha. En la figura 2 tenemos una parábola que abre hacia arriba. Y observa que hay una línea vertical que le vamos a llamar cortante. A esta línea vertical, que se le llama cortante, toca la curva en la figura uno dos veces, arriba y abajo. Y en la figura 2 el cortante toca la curva en una posición. El cortante yo lo puedo mover, yo lo puedo desplazar verticalmente sin modificar su posición en cualquier punto. Pregunta, ¿cuál de las dos es función? ¿Lado izquierdo o lado derecho? ¿Las dos o ninguna? ¿Quién me dice? La figura 2 ¿Es función o no es función, Erika? es función Ok, porque nada más la cortante lleva de un solo lado, no es como la figura uno que, que toca los dos puntos. muy bien, Bueno, Erika. ¿Y las demás qué opinan? Yo digo que las dos, a pesar de que se tocan en un punto, pero las dos podrían ser función, Ok, porque puede ser que estén separadas o algo, ¿no? Bueno, sí. ok. Eh, Bueno, yo, bueno, perdón. Yo digo adelante. que es la derecha porque si lo que entendí en los recursos es una función lineal y debe de ser en un plano cartesiano. Más o menos. Ahí les va. Ambas representan una función cuadrática, con un exponente a la 2, ambas. Pero la figura uno, la del lado izquierdo, es una función de y. Este es el ejemplo que les decía. Aquí es una expresión donde y está elevado al cuadrado. Y en la figura del lado derecho es una expresión algebraica, pero que está en función de x. X está elevado al cuadrado. La primera no puede ser función. Sí es una ecuación cuadrática, pero no es función. La primera no, ¿por qué? Una, porque es f de x igual a y al cuadrado.
y f de x es y no puede ser igual a y al cuadrado, es una incongruencia. Eso es en la parte analítica. Ahora, en la parte gráfica, el cortante, la línea vertical, me está dando la razón. ¿Cuál es la utilidad del cortante? Identificar dónde corta y cuántas veces. En la figura 1 corta 2 veces. Ya no es función, porque tomó dos elementos, lo que les mencionaba. Nada más que ahora lo estamos viendo desde un análisis gráfico. En cambio, en la figura 2, la función que está en función de x al cuadrado abre hacia arriba. Y el cortante en la posición que yo lo ponga, solo lo va a tocar una vez, en cualquier posición. Entonces cumple con el concepto de función. La de la izquierda, ya sea que abra a la derecha o que abra a la izquierda si fuera negativa, no es función. La de la derecha, ya sea que abra hacia arriba cuando la función es positiva o que abra hacia abajo cuando es negativa, ambas son funciones. ¿Dudas? Yo sí, ¿me puede repetir por qué la primera ¿Función? no es como, ajá, por favor? Claro, rápido, porque la línea vertical, el cortante, la toca 2 veces. En cualquiera de sus posiciones la va a tocar 2 veces. Por esa razón, no es función. ¿Me expliqué, Dioselina? Em, Sobre lo de y Ah, qué ok. me, ajá, eso. Me voy a brincar tantito, me voy a adelantar. Me voy a adelantar. Aquí. Me brinqué varias diapositivas y es para darte otra explicación. Observa que aquí en medio tengo ecuaciones y dice y es igual a x más 2. Abajo dice y es igual a 2x menos 2 y y es igual a menos 3x más 2. Estas son funciones porque y es igual a algo en x. Y entonces ahí tú ya tienes algo que tú puedes graficar porque tienes x y tienes y. Pero en el caso de la primera figura, f de x es y, ya lo había dicho. Tú no puedes tener y es igual a y. Si en lugar de x más 2 tuvieras y más 2, es una incongruencia. Y no puede ser igual a otra y más 2, porque tú nunca en el plano cartesiano no vas a poder graficar y y. No se puede. Necesitas y x. Esa es otra explicación. ¿Me expliqué, Dioselina? Sí, gracias. Ah, ok, muy bien. Entonces me regreso a donde nos quedamos. Aquí, ¿sale? Vamos a hacer este ejercicio. Figura 1, superior izquierda. Figura 2, superior derecha. Figura 3, inferior izquierda. Figura 4, inferior derecha. ¿Quién me dice cuál es función y cuál es no? Sería la 1 y la 4. ¿La 1 y la 4 son funciones o no son funciones? Sí, Sí, son son funciones. Funciones. la 1 y 4. 1 La y 1 y 4. 4. Ah, ok. ¿Quién me dice por qué la 2 y la 3 no son funciones? Porque están compartiendo un elemento del otro grupo. Excelente. Perfecto. Así que avanzamos. Ahí están sus soluciones, efectivamente. ¿Sale? Y el razonamiento del por qué sí y por qué no también lo argumentaron muy bien. Perfecto. Ya llevamos, fíjense bien, ya llevamos las funciones en teoría de conjuntos, las funciones de forma gráfica y vamos a la tercera, que son las funciones de forma tabular. Tabular. ¿Qué es una tabulación? La tabulación es una tabla donde yo le otorgo valores a X y una vez que yo resuelvo mi ecuación, encuentro los valores de f de X o Y, que es lo mismo. Repito, una tabulación es una tabla donde represento los valores de X como una variable independiente, como una variable que sí conozco los datos, y a mi f de X como la parte variacional. Mi f de X lo que determina la función o también lo que es Y, que cuando yo sustituyo el valor algebraico y lo opero con mi valor conocido X, me da un resultado. Ese resultado es f de X.
Eso es una tabulación. Aquí tengo tres tablas, tres tabulaciones. La pregunta es, quiero que me digas cuál es la función que está operando la tabla. ¿Cuál es la fórmula, si así lo quieres ver, que obedece a los resultados de f de x? ¿Quién me dice? En la primera tabla, cuando yo tengo un valor de -2, ¿qué le pasó para que me diera -4? En el valor de 0, ¿qué le pasó para que me siguiera dando 0? Y al valor de 1, ¿con qué se operó para que me diera 2? En la primera tabla. ¿Quién me dice? ¿Qué le pasó a esa x para que me dé esos resultados? ¿Cómo me queda la función? Adelante. Equivóquense. Recuerden, el que no se equivoca no aprende. Hola, hola. No entendí. profesor. Sí, Rosalía. Va de nuevo. Necesito que me digas qué le pasó a x para que en tu resultado f de x te dé -4, 2 y 2. ¿Qué le pasa al valor de x para que te dé esos resultados? ¿Qué le pasó a x? ¿Se sumó, se restó, se multiplicó, se elevó a alguna potencia? ¿Qué le pasó? A ver si ya me expliqué mejor. Bueno, yo creo que en la primera tabla de 2 menos 4 se dividió para que me saliera 2. 2 menos 4 me da 2. Pero lo O, hiciste al revés. Tú ah, partiste de -4 a -2. Si tú dijiste que dividió, ¿cuál sería la operación inversa? Porque tú me tienes que decir qué le pasó al -2 para que te dé -4. Y revisa que obedezca el mismo patrón en los otros dos datos, en el de 0 y en el de 1. ¿Qué le pasó a x? A ver, piénsenle tantito. El valor de X es -2 y se ¿Sí? le suman -2 y da -4, Ok, pero ya en la de abajo ya no me da. ya no da, exactamente. Entonces, No es entonces, función. no, O sí es función. sí es ¿Sí? función, pero quiero que me digas cuál es la función, cuál es. Ok. Aquí se trata de que tú me digas cuál es la función. Y esta es la pregunta de las actividades integradoras. Te preguntan la función. Entonces, para llegar a ese nivel hay que pasar primero por aquí. Pues si es multiplicar entonces -2 por 2. -2 por 2. Y si aplica 0 por 2, te da 0. Y 1 por Ay, 2, ajá, te da 2. 2. Ahí está. Perfecto, Maricel. Eso era. Mi función es y es igual a 2x. Simplemente los valores de x se multiplican por 2. Ahí está. Y en la de en medio es al cuadrado. Los valores de x, que es 1, 2 y 3, se elevaron al cuadrado. 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado es 9. Y en la tercera no es función, porque no hay ningún patrón. Para que el 1 me dé 3, y para que el 2 me dé 7, y para que el 3 me dé 17, no hay ninguno. No, no existe. No. Entonces, la primera y la segunda tabulación son funciones. La tercera no es función. ¿Dudas? ¿Dudas? Creo que por el momento no, a lo mejor haciendo las actividades Sí, saldrán, pero al podemos rato regresar saldrá. al video y verlas. Muy bien. Es importante, aquí les estoy pidiendo que ustedes encuentren la función. No les estoy pidiendo un dato, una cantidad. Les estoy pidiendo la expresión algebraica en función. Ya sea que me digan f de x es igual a 2x,
o solamente y es igual a 2x, es lo mismo, ¿sale? Bien, aquí tenemos sus representaciones, ¿sale? Aquí están las 4 formas que les mencioné al principio: teoría de conjuntos, la forma gráfica, la forma tabular y por último la forma analítica. La forma analítica es a la que estamos más acostumbrados, ¿sale? Que es el modelo algebraico. Y es igual a x más 2, y es igual a 2x menos 2, y es igual a menos 3x más 2. Y vuelvo a repetir, no se equivoquen para identificar cuándo es función y cuándo no es función, ¿sí? Esto es muy importante. Ok, veamos, hay otros tipos de funciones, ¿sí? Tenemos funciones algebraicas y no algebraicas, que también se le llaman trascendentales. Las algebraicas, que son las que estamos más acostumbrados, son las que tienen que ver con la parte aritmética, porque tengo un polinomio algebraico que se suma, que se resta, se multiplica o se divide o se eleva a alguna potencia o que tiene un radical. Cualquiera de estas, que son las que estamos más acostumbrados, se le llaman algebraicas. Pero también hay funciones que no son algebraicas, se le llaman trascendentales. Por ejemplo, las trigonométricas y sus inversas. ¿Cuáles son estas? Las que incluyen la función seno, coseno, tangente o su inversa, cosecante, secante y cotangente. ¿Sale? Estas no son algebraicas, son trigonométricas. Pero también tenemos hiperbólicas. ¿Cuáles son las hiperbólicas? Las que tienen que ver con el cono circular recto y su corte transversal. Explico. También se le llaman funciones en revolución, se le suele llamar. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando, mm, a ver, ¿alguna vez ustedes han ido a algún negocio, algún consultorio o alguna oficina donde les ofrecen agua? Hay un garrafón y tienen unos conitos de papel. Tomas el conito y te sirves agua y tienes que apurar porque si no se remoja. ¿Sí ubican esos conitos? Sí, 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 Perfecto. Ese cono se le llama cono circular recto. Ese es el formo correcto de este prisma, el cono circular recto. Imagínense ese cono boca abajo y le pones un segundo cono donde coincide la punta y ahí lo pones en equilibrio. Son 2 conos. Y ahora tú le pasas el cuchillo y lo vas a lo vas a cortar de forma vertical, exactamente pasando por su centro. Si tú ves los 2 conos partidos de forma transversal y lo ves de frente, ¿qué vas a ver? Vas a ver 2 parábolas unidas por su centro. Esa es una hipérbola, ¿sale? Esa es una hipérbola. Ahora que ya lo pudiste visualizar, bueno, este es otro tipo de función y también hay recíprocas. Hay otras, las exponenciales y logarítmicas. Estas son, por ejemplo, cuando nos vamos a hacer un chequeo médico y nos revisan el corazón. ¿Han visto esos electrocardiogramas? Esos electrocardiogramas son funciones precisamente logarítmicas. Hay unas que son de onda cuadrada, hay otras que son de onda cosenoidal y de forma senoidal, pero esas son, ¿sale? Las funciones trascendentales logarítmicas y exponenciales. Bien, ahora me voy a detener aquí porque en esto consiste tu actividad integradora número 1. Ya vimos que f de x es y. En la parte de arriba, donde dice función lineal, observa que entre paréntesis tiene y es igual a mx más b. Esto es importante. Toda función algebraica tiene los siguientes elementos. Pon atención. El primero, f de x o y, que te indica los valores finales de la posición en el eje de las y's. Y lo que está del otro lado de la igualdad, todo eso es el valor que te da en x, pero está variando. Tú tienes que encontrar el valor correcto. La M y la B es lo que decíamos cuando les preguntaba de los jitomates, es el contexto, es lo que te hace variar la cantidad de un estado a otro. Es esto, son los elementos de contexto.
Empecemos por la M. La M, que en ocasiones también se escribe como A, se le llama coeficiente. ¿Por qué coeficiente? Porque es el número sí conocido, el número conocido, que multiplica a X, donde X es la variable, es el dato no conocido. Repito, M, que a veces toma valores de A, pero es lo mismo, se le llama coeficiente, porque es el número que acompaña a la variable. Ya está. Este primer término, si no tiene exponente, quiere decir que es una función lineal, porque realmente su exponente es a la 1, pero no se pone. Y su dibujo en la gráfica será una línea recta. Ahora, tenemos un más b. La b está solita, no tiene x, se le llama constante. ¿Sale? Todo completo se le llama función lineal de m. Y es igual a mx más b, donde m se le llama pendiente. ¿Y qué es m? ¿Qué es pendiente? Pendiente es la diferencia entre los valores de y entre los valores de x. Esto es lo que va a hacer que mi línea recta de la gráfica tenga una inclinación. Si m es igual a 1, entonces esa línea no tendrá pendiente, será una vertical perfecta. Si m tiene un valor de 0, entonces mi línea será horizontal, será completamente alineada a X porque tendió a 0. Pero cuando mis valores estén entre 0 y 1, mi línea tendrá una inclinación entre 0 y 90 grados. Y si pasa de 90 se le llama pendiente negativa. ¿Dudas de lo que acabo de explicar? Hola, hola, ¿dudas? Creo que no. No, Ok, en tu actividad integradora 1 te piden pendiente. La fórmula que vas a utilizar es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es la diferencia de las y's entre las diferencias de las x. ¿Sale? Bien, esto es lo que acabo de explicar para m, interpretación para m. Si la función es de primer grado, es porque, ya les había dicho, m suele ser a, ¿no? Entonces aquí es cuando m o a es mayor a 0 y menor a 1, se le llama una pendiente positiva. Cuando es una pendiente negativa es porque m o a es menor a 0. ¿Sale? Y pasó del otro lado, al segundo cuadrante del plano cartesiano. Y si a o m es igual a 0, es horizontal. Y si es igual a 1, es vertical. Y para las de segundo grado, ya lo había dicho, si tu exponente es al cuadrado y es positiva, abre hacia arriba. Y si es negativa, abre hacia abajo. Pero siguen siendo funciones. Nada más arriba y abajo. Recuerden, izquierda y derecha no es función. Ahora, ¿qué pasa con las de tercer grado? Ah, bueno, pues tenemos una combinación. Si es de tercer grado, puedo tener una de segundo grado más una de primer grado y hacen tres. ¿Sale? Si es positiva, observa la primera imagen. Si A es mayor a 0, ¿sale? Tiene una pendiente positiva. Y si es menor a 0, entonces tendrá una pendiente negativa. Y así sucesivamente. Pero observa los elementos. Se le llama concavidad. Cuando yo digo abre arriba abajo, su nombre correcto es concavidad. ¿Sale? Y observa, aquí por primera vez aparece un máximo y un mínimo. ¿Qué es un máximo y un mínimo? Es el punto que dibuja la gráfica más alto y se le llama máximo y el más bajo es un mínimo. Son puntos. ¿Sale? Algunas veces también se calculan puntos de inflexión o de simetría. ¿Sale? Bien, entonces son los elementos del comportamiento de la gráfica. ¿Y qué pasa si me pasan una a la cuarta, una a la quinta, a la sexta, a la que sea? Es el número de combinaciones entre de 2 y de 1 y hacen precisamente las de tercero, las de quinto, las de cuatro, etcétera. Aquí lo importante es poder determinar cuándo es mínimo o máximo y sus concavidades y sus puntos de inflexión. Y bien, aquí tenemos las combinaciones que yo les comentaba, ¿sale? Que ya es cuando varían los exponentes y el número de términos algebraicos y se les suele llamar polinomios algebraicos. Y ya son de la forma ax cuadrada más bx más c.
¿Sale? Esta ya no es lineal, esta ya es exponencial. Si es a la 2 es cuadrática, si es a la 3 es cúbica, etcétera, etcétera. Y son las funciones polinomiales. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí en esta clase. Te dejé de tarea que estudiaras el solucionario de Baldor. Analiza las actividades integradoras. Por ahí te estuve dando unos tips de la actividad integradora 1. De la actividad integradora 1, lo que te están diciendo ahí con unos datos de producción en litros y un costo. Si te das cuenta es costo de cerveza, precio. Puede ser Y1. Litros de cerveza. Al primer costo le corresponden tantos litros. A tu Y2 es otro costo, son otros litros de cerveza. Haz una tablita. Así vas a tener tu X1, Y1, tu X2, tu Y2 y aplicas la fórmula que ya te mencioné. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y así es como vas a encontrar tu M. Cuando encuentres el valor de M, lo despejas en la misma formulita y entonces vas a obtener lo que te piden. Te piden la función, no te piden un valor, no te piden un dato, te piden una función. Y así como en el ejercicio de hace un momento, tú tienes que encontrar la fórmula, es decir, y es igual a algo con respecto a x más tu b, que es tu constante. Ese es el resultado. ¿Sale? No es un dato, es una función. Y las funciones están precisamente en función de x. Recuerda lo que te expliqué, cuál es la variable dependiente y la independiente. Ahora en el punto 3 te piden que elabores la gráfica. Lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer con una calculadora, con lo que tú quieras. Por favor, por favor, es muy importante que lo subas a un disco duro virtual, ya sea a un Drive, ya sea a la nube, a un Dropbox, ya sea a lo que tú quieras, y me vas a compartir la liga. Revisa que la liga que me compartas realmente me compartas los permisos, porque hay muchos archivos que no los puedo abrir porque me dice que no me dieron el permiso. Y si no lo veo, no te lo puedo evaluar. Una manera de evidenciar que sí lo hiciste, ponme tu captura de pantalla. A pesar de que sí lo hayas subido a tu disco duro virtual, ponme una captura de pantalla en tu actividad como evidencia. Si no lo puedo abrir, bueno, por lo menos aquí lo estoy viendo, que sí lo hiciste. Pero si tú no me pones la liga o no lo puedo abrir, baja tu calificación porque lo dice en el punto 3 que debes de subirlo, ¿sí? A una nube, dice ahí. Es un disco duro virtual y me compartas la liga. Así que es importante que hagas este procedimiento. Y para evitar que no lo abra y te quite esa calificación, ponme una evidencia, ¿sale? Ponme una evidencia, por favor, de tu actividad. No se te olvide, por favor, responder las preguntas del número 4. Y algo súper importante, se está evaluando el plagio y hay muchos casos de plagio. Una manera de curarte en salud es poner tus fuentes de consulta. ¿Sale? Si tú ocupaste algún recurso de prepa en línea, si tú ocupaste un recurso de tu prepa en videos, de donde sea, ponme la liga, ponme la fecha y la hora. Así es como se hace una ciberreferencia, ¿no? Así es como se hace. Pones la liga completa, completa, desde HTTP, todo, le pones la fecha y la hora de tu consulta. Así se hace. Si es un libro, bueno, pones la bibliografía. Tus fuentes de consulta te ayudan para que no seas sujeto a investigación de plagio. Ahora, para tu actividad integradora 2, aquí te están pidiendo los límites. La próxima clase voy a explicar qué son los límites, pero te sugiero que en tu plataforma revises algunos recursos. Hay uno que habla precisamente que se llama límites al infinito. Estúdialo. Esos recursos de prepa en línea te van a llevar de la mano y no es otra cosa más que un juego algebraico. Está súper sencillo. Lo voy a especificar la próxima clase para que por favor no falten. Recuerda que la clase se está grabando, así que terminando, yo la voy a dejar las ligas de grabación en la pizarra de sesiones.
¿Alguna duda, comentarios, sugerencias? Yo tengo una duda, asesor, en los recursos están los formularios. Tenemos uno que está en Word, que hay que descargarlo y que luego hay que ir a una liga que nos lleva a un, em, de las gráficas, algo así. ¿Te refieres a la actividad formativa? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Mira, Este, recuerda que las actividades formativas son de entrenamiento, son para que tú apliques lo que ya estudiaste en general del tema. ¿Sí? La actividad formativa no se evalúa, pero es importante que la realices porque es un entrenamiento para tus actividades integradoras. ujú. De hecho, bueno, ya he estado revisando, pero no sé, se guarda, cómo se envía o cómo van a saber que ya lo hice o si estoy bien o estoy mal, no sé. Precisamente por lo que te digo, Erika, como no se evalúa, no lo tienes que subir a ningún lado, ni tampoco lo tienes que enviar. Prácticamente es para ti nada más. Mm, Ok, gracias, asesor. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, échenle No, por el ganitas, momento no. échenle Sí, ganas. No sí. podemos comprender cálculo, ni diferencial ni integral, si no tenemos bases sólidas, aritmética y álgebra. Son los cimientos del cálculo integral y diferencial. Estúdienlo, por favor. Nos vemos el próximo viernes, 8 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Bonito día a todos, a todas. Gracias. Gracias, Igualmente. asesor, igualmente. Gracias, Buen buenos día a días, todos. Gracias. otro día. Gracias. Adiós, Bonito bonito día. día. Adiós.